Hola amores, bienvenidos a una reseña de perfume en la que nos vamos a la casa de perfumería de Gucci a probar a descubrir uno de sus nuevos perfumes de este año 2022 que se llama Gucci Guilty Eau de Parfum Intense por Femme. En este caso, por supuesto, nos lo indican porque como siempre han sacado una colección de dos perfumes en el que tenemos la versión masculina y la versión femenina. En este caso, bueno, pues lo tenemos en tamaño de 30 mililitros y es uno de Parfum Intense. Aquí lo tenemos en esta presentación, cajita blanca con letras en tonos cobre. Luego cuando nos vamos a la botella, tenemos esta nueva modalidad que parecen como petacas, ¿verdad? En las botellitas de Gucci. Lo único que sí que es verdad que la parte negativa es que no vemos la cantidad del perfume ni a contraluz que nos queda en la botellita y bueno, pues tal que así, ¿de acuerdo? Pues esta es la botellita del Gucci. Vamos a leer las notas y comenzamos. Perfume del año 2022 de la familia ámbar floral con notas de violeta, mandora y lichi, notas de corazón, ciruela, nardos e ylang ylang y notas de fondo, pachulí, vainilla y vetiver. Eau de Parfum con una duración que nos puede llegar a las 9 horas, con intensidad alta en inicio. Yo incluso ha habido ocasiones en las que he bajado la cantidad de sprays que me pongo porque por lo normal unos 5 o 6 en las aplicaciones cuando estoy probando los perfumes. Le he visto una intensidad alta cuando me lo pongo, entonces en las siguientes veces me he llegado a poner 3 aplicaciones y ha sido suficiente para tener un concepto o una sensación del aroma de este perfume perfecta. Con lo cual quiero decir que aquí sí que estamos viendo una estupenda calidad en lo que es el perfume de Gucci. Uno de Parfum Intense y desde luego es tal y lo que promete. Bueno, en este caso, aroma. Cuando os hice las primeras impresiones, os dije que es un aroma que desde luego huele elegante y huele a señora. No digo que huela a señora mayor, me refiero a que huele a elegancia, huele a mujer. No es un perfume que pueda catalogar o englobar en lo que es un perfume juvenil o de sport o casual, ese tipo de englobe. No, es un perfume de mujer, un perfume elegante, un perfume de señora elegante, desde luego en lo que es este concepto. Es realmente fantástico, una sensación, sobre todo cuando te centras en este perfume, que te vas a dar cuenta de una calidad de sensaciones aromáticas muy, que yo creo que es lo más buscado en este momento, calidad dentro del perfume. Bueno, en este perfume diríamos que hay que englobar dos partes, ¿no? Todo ese conjunto frutal que nos va a dar unas sensaciones interesantes. Tenemos esa mandora, tenemos el lichi, ciruela, ¿de acuerdo? Una sensación frutal que es muy rica y es importante. Por supuesto, aquí la ciruela también es parte de lo que le va a dar mucho cuerpo a este conjunto frutal, y el resto de frutas le va a dar como ligera sensación de acidez, jugosidad a la parte frutal. Pero después viene la transformación total en cuanto entran en juego la sensación de aromas florales junto o integrados a los aromas frutales del perfume. Y te vas a dar cuenta perfectamente, porque esto no es pues como esos perfumes de celebridad que son fantásticos y estupendos, pero en los que hay una explosión frutal. No, aquí, ¿cómo se nota ese juego de las flores que tenemos? Fijaros, tenemos ligeros toques de violeta, que no es que sea súper atalcado el perfume, pero aquí ya nos va a dar una sensación de fruta, pero ligeramente, muy ligeramente atalcada, muy ligeramente empolvada, pero no llega al máximo atalcado como en otros casos, sino porque la fruta viene como con esa sensación floral. Muy importante en la evolución del perfume es, por supuesto, tanto los nardos como el ylang ylang. No son unos nardos tampoco que estén súper
subidos, pero claro, a mí ahí es una parte en la que me ha parecido súper elegante, muy femenino, en la parte en la que esa fruta se empieza a notar, a dejar destacar un poquito ese toquecito de los nardos, por supuesto el ylang ylang muy fusionado con la parte floral, ¿de acuerdo? Yo creo que más que el menos perceptible es una fusión floral muy interesante. Yo creo que incluso en olfatos poco entrenados, porque efectivamente no te hace falta llegar y meterte de lleno en la composición del perfume, sino simplemente o muchas veces cerrar los ojos y dejarte llevar por los aromas que te integran, ¿no? Entonces directamente te diría, es un conjunto donde han hecho una fusión maravillosa de esas frutas con esas flores y te da una sensación muy rica. Sí es verdad que bueno, en este sentido te diría, a ver, esto es muy a la moda Gucci. No sé si alguna vez habéis visto, pues os habéis metido en las páginas donde salen las colecciones de moda de ropa de Gucci, donde ves pues nuevos modelos de ropa, camisas, pantalones, cualquier cosa así, que en algunas ocasiones utilizan patrones de estampados florales que a veces tienen un poquito ese toquecito vintage, ¿no? Y no te estoy diciendo que sea directamente de ese tipo de perfumes súper retro o súper vintage, sino que es como un poquito de todo, ¿no? Ese juego de aromas donde están integrando notas frutales muy actuales, muy ricas y muy fáciles de llevar, pero luego le dan con ese toquecito floral, ese estampado, le dan ese toquecito con un toquecito vintage, pero que yo creo que es muy ponible. Y en este caso también te diría, en este perfume de Gucci Guilty Intense Parfum, nos encontramos un perfume que no está siguiendo las líneas de las modas, llamémoslo modas, que nos vamos a encontrar en muchas colecciones que están utilizando una base de las mismas frutas, las mismas flores, sino que parece que Gucci dice, bueno, vosotros llevar vuestro ritmo, que esto es exactamente lo que quiero sacar. Creo que es un perfume muy elegante, que yo directamente digo, me lo quedo para los días especiales, para los momentos en los que te quieres dar un toquecito de estilo distinto y elegancia femenina que aquí la rebosa. Es un perfume especial, es un perfume particular porque efectivamente va a ser de los que hay que probar antes de comprar porque las sensaciones o los tipos de aromas que contiene pues muchas veces no son del gusto de todo el mundo. Pero en este sentido, elegante, versátil, sí, más o menos, porque es que al ser elegante no lo voy a englobar en ninguna época del año. Este tipo de perfume, si de repente sales el fin de semana, ya sea de día o de noche, a un evento, a una cena, a un cóctel, una cosita especial, y le quieres dar ese estilo, es directamente ese tipo de perfume. Igual que puede ser ese perfume firma, si quieres decir, yo quiero oler siempre mi día a día a mujer elegante, pues este es el tipo de perfume. Yo creo que en lo de que no es juvenil lo podemos entender por el tipo de flores que nos presenta, el tipo de frutas, porque igual que ahora mismo podríamos decir que lo más juvenil que nos están metiendo por el olfato son los muy dulces frutales, pues este no está en esas líneas. Pero luego, pues oye, si tienes 20, 20 y pico años y tú ya te sientes mujer como para llevar este tipo de perfume, perfecto y fenomenal. En esas conclusiones, por supuesto, creo que es un perfume muy femenino, es un perfume con calidad, tanto de intensidad como de duración. Te había dicho, intenso alto, ¿de acuerdo? En el inicio, pero luego, por supuesto, va a ir evolucionando, pero tiene una muy buena percepción en lo que es todo el cuerpo del perfume. Época del año cualquiera, es un perfume de ocasiones elegantes que cada persona va a saber utilizar y por supuesto, como os he dicho, edades, es un perfume de mujer, es un perfume de señora, no lo encuentro especialmente juvenil, no es de adolescente y luego ya por supuesto depende de la personalidad y el gusto de cada una de vosotras. Merece la pena para aquellas personas que buscáis algo elegante y por supuesto que conocéis el estilo Gucci. Este sí es un buen perfume que desde luego podemos recomendar, como poco probar y descubrir.
Amores, ya lo sabéis, si lo habéis probado, ya lo conocéis. Contadnos vuestras impresiones, que ya sabes que son siempre muy importantes. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.